resultados, ¿verdad? Entonces, a eso nos íbamos a referir con la clase esta de tinciones. Como objetivo, si ustedes tienen acá, ¿verdad? Para una tinción, pues estamos utilizando el material que se utiliza, pues 2 portaobjetos, eso no ha cambiado, no ha cambiado el procedimiento, y como objetivo, pues conocer el método de tinción de frotis de sangre y explicar, pues, la técnica de elaboración del frotis. La verdad es que no crean que es sí, Disculpe, escucharlo, no, a ver, dígame. yo también me retiro por el trabajo, pero haciéndole saber antes de salirme de mí. A ver quién me llama para ponerla aquí. Cristina Hernández. Vale, le voy a poner aquí, porque sí, ¿verdad? ¿Y quién fue que se retiró anteriormente? Disculpen. Cristina, María. Sí, sí, correcto. Muchas gracias. Bueno, entonces, como generalidades de la tinción, podemos dar una definición. Acuérdense que como definiciones, pues hasta todos podemos hacer una definición, ¿verdad? Dependiendo de lo que captemos del concepto que queremos expresar, pues así podemos hacer una definición. Entonces, aquí yo les he traído como definición que una tinción es el proceso histoquímico que permite identificar y estudiar características físicas o estructurales de las células, tejidos. Ya vimos cómo los cortes de tejido en fisiopatología, en técnicas histopatológicas, pues sí son tejidos que también necesitan de un proceso de coloración. Además que también, bueno, son para estudiar sus características físicas, estructurales de las células, tejidos, presencia de microorganismos, sustancias químicas, mediante las reacciones con las que finalmente se desarrolla un color, ¿verdad? Con un colorante, con un componente que se llama colorante. El fundamento de la tinción es la afinidad que tienen las estructuras citológicas con los diferentes colorantes, con los diferentes colorantes. En cuanto a las tinciones, ¿se acuerdan que en las tinciones histológicas, la coloración que se utiliza, la coloración que se utilizaba era la coloración de hematoxilina y eosina. Aparte de eso, se utilizan otro tipo de coloraciones que se conocen como coloraciones especiales. En el caso de la dermatología, se pueden definir como todas aquellas coloraciones que ayudan, que nos ayudan a aumentar el contraste entre las diferentes estructuras y el medio que las rodea. Estructuras y que permite, por tanto, que las células que vamos a ver, ¿verdad?, las podamos visualizar en el microscopio con mayor facilidad. Pero para eso tenemos que hacer un buen frotis, una buena coloración. Con las tinciones se puede diferenciar perfectamente con un microscopio óptico. No nos vamos a ir a un microscopio de contraste de fases, de fluorescencia, no. Con una simple coloración, ustedes vieron ejemplos de extendidos de, de, de cortes histológicos en el caso del ciclo pasado, en donde pues se podían distinguir bien las estructuras que se pretendían visualizar en ese momento. Y en el caso de hematología, pues con las tinciones se pueden diferenciar, como decíamos, en un microscopio óptico, y lo que más nos interesa. Para nosotros en hematología, la coloración nos sirve para poder diferenciar cada una de las células, ¿verdad?, por su morfología, o identificar células anormales también, ¿verdad? Pero siempre morfológicamente. Entonces, quiere decir que en hematología, que los colorantes tienen afinidad, es la afinidad de las estructuras celulares por la tinción en sí, es la afinidad de las estructuras de las células por los diferentes colorantes. Es así como también este esquema, ¿verdad?, hay otras clasificaciones
pero este nos parece a nosotros bastante sencillo y aquí está. Tenemos acá los colorantes y las estructuras afines a este tipo de colorantes. Como colorantes ahora se conocen los colorantes básicos, los ácidos y los neutros. Fíjense que en un inicio, cuando empezaron a hacer las investigaciones sobre las coloraciones, sobre las tinciones, los investigadores solo conocían las coloraciones simples, ¿verdad? Coloreaban con un colorante, lo lavaban y así. Pero como eso fue avanzando, ¿verdad? Los investigadores son tenaces y hemos llegado hasta acá. Ahora los colorantes, pues hay ya una clasificación. Aquí tenemos, como les dije, básicos, ácidos, neutros y en unos casos también reportan ahí unos indiferentes, dicen así, ¿verdad? Entonces, y tenemos aquí a la derecha las estructuras que son afines a estos colorantes. Por ejemplo, tenemos colorantes básicos en donde las tiacinas son sustancias activas básicas, ¿verdad? Y en ellas, como colorantes básicos, encontramos aquí a la hematoxilina, al azul de metileno, a la fuchina básica. ¿Cuáles son las estructuras que van a ser coloreadas por los colorantes básicos? Bueno, ellos tienen afinidad por las estructuras ácidas, es los colorantes básicos por las estructuras ácidas. Por eso es que nosotros cuando decimos, es que tiene el núcleo es basófilo, ¿sí? O basofílico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque colorantes como la hematoxilina, lo vimos en técnica histopatológica, el azul de metileno tiñen de azul. ¿A quiénes? A nosotros nos interesan los núcleos de la célula. El mucus, en el caso de histología. Las riboproteínas, granulaciones de los polimorfos nucleares basófilos. ¿Se acuerdan que los basófilos tienen una granulación bien oscura, oscura, que casi no se le ve el núcleo por la granulación oscura que tiene, porque son gránulos basófilos, y de ahí el nombre, ¿verdad? Polimorfos nucleares basófilos. Entonces, también tenemos colorantes ácidos, como en donde la sustancia activa son los eocianatos. Son sustancias activas ácidas, como las eocinas, las toxinas, el anaranjado G. Ellos tienen afinidad, estos colorantes tienen afinidad al contrario, por la afinidad por estructuras básicas. Por eso se dicen acidófilas o acidofílicas. Son de color anaranjado. Si ustedes ven los glóbulos rojos, aquí tienen el citoplasma de los eritrocitos, es rosadito, anaranjadito, se le llama. ¿Por qué? Porque el colorante lleva eosina, ¿verdad? Que da el color anaranjado. Entonces, el citoplasma tienen afinidad por el citoplasma de los eritrocitos, de las plaquetas, aunque así se ven rosaditas las plaquetas, gránulos de secreción, gránulos de los polimorfos nucleares, eosinófilos. Ustedes recuerdan, un eosinófilo lo distinguen bien por su granulación anaranjada, ¿verdad? ¿Por qué? En base a estas sustancias activas, una de ellas es la eosina. Entonces, cuando nosotros oímos basófilos, núcleos basófilos, es porque son oscuros. Cuando oímos nosotros que los eritrocitos son acidófilos, es porque su citoplasma es anaranjadito, ¿verdad? Ácido. Y los neutros, pues son los colorantes policromáticos que conservan los principios colorantes y además surgen nuevas propiedades tintoriales. En este caso tenemos la granulación de los polimorfos nucleares neutrófilos, que es el ejemplo clásico, en donde la granulación es muy fina, muy fina. No tomaron ni a los colorantes básicos ni a los ácidos. En base a eso fue que hacían las investigaciones al inicio, porque ellos solo conocían los colorantes simples, o los básicos o los ácidos. Pero como después, y vieron que unos no se coloreaban.
Entonces ellos se ingeniaron a hacer mezcla, ¿verdad? De colorantes que llevaran componentes ácidos, componentes básicos. Ya la estructura que no tomaba ni los básicos ni los ácidos, pues entonces eran estructuras como la granulación de los polimorfos nucleares neutrófilos, que son neutrófilos precisamente por eso. Importante es que las tisiones de tipo Romanowski son las más usadas en hematología. En función de la proporción de eosina y el azul de metileno que van como componente del colorante de tipo Romanowski, es que se obtienen diferentes métodos de decisión. Así, por esta razón, por esto que hemos enunciado aquí, es que los anticoagulantes tipo Romanowski, que son más conocidos en hematología, son el colorante de Wright y el colorante de Himes. El que más utilizamos es el colorante de Wright, de rutina. Entonces, ¿cuál es la clasificación de las coloraciones que se utilizan en hematología? Bueno, tenemos coloraciones esenciales, llamadas simples, simples o de rutina, como son, acabamos de decir, la coloración de Wright, que se utiliza para frotis de sangre, ¿verdad? Para extendidos de sangre, para extendidos de médula ósea. El GIMSA, que ustedes lo ocuparon mucho en bacteriología para gota gruesa. Y también está el otro que es el May-Grunwald GIMSA, que también es usado como una coloración, está clasificado como un colorante esencial. Especiales, coloraciones especiales o coloraciones especiales, sí. Aquí podemos mencionar todas aquellas que no son de rutina, por ejemplo, coloración de reticulocitos. Necesita de coloración especial como es la de azul de crecil brillante. Para poder observar siderocitos, el azul de Prusia. Para hacer reacción de las oxidasas y peroxidasas también hay otros métodos. Hay también coloraciones especiales de la reacción, como la reacción de las fosfatasas, y otro sería el PAS. PAS significa, si ustedes recuerdan, ácido periódico de Schiff. ¿Para qué nos sirve? Sirve especialmente para visualizar glucógeno intracelular. Y por supuesto también otro color que ustedes han utilizado es el sudán. El sudán se caracteriza por identificar grasas, ¿verdad? No solamente en sangre, sino que en otro tipo de muestras. Ajá. Entonces, para hacer un extendido de sangre, esto es importante, como les decía, para la evaluación hematológica. Es importante, la importancia de trabajar con frotis adecuados, con excelente tinción, es porque necesitamos observar la morfología de las células. En este caso, pues, en cuanto a morfología, saber que el que estoy viendo es un neutrófilo, es un eritrocito, es una plaqueta, ¿verdad? Por su morfología. Hallazgos también de hemoparásitos, ¿verdad? Que ustedes ya han visto, plasmodium. A veces en los extendidos de sangre salen tripanosomas, ¿verdad? Entonces, hallazgos también de hemoparásitos. Identificación de células malignas que son anormales. Cuando uno se sienta en el microscopio y ha enfocado un frotis bien hecho como este que está acá, y ve una gran cantidad de células blancas, para el caso, ¿verdad? Blancas, con núcleos anormales, feos, uno se va porque eso pues no es nada normal, ¿verdad? No es nada normal. Igual los eritrocitos, igual las plaquetas, ¿verdad? Además el frotis también es parte importante como parámetro importante para realizar los recuentos diferenciales. El recuento diferencial es parte del hemograma, parte del ecograma, importantísimo.
en el estudio de hematología. Hay diferentes métodos para elaborar el extendido. Está uno que es el del cubreobjetos, que los cubreobjetos son bien delgaditos, ¿verdad? Y esos, pues no se siente que sea un método que le ayude mucho a hacer un recuento, por ejemplo. Y está el del portaobjetos en cuña, que identifica en cuña. Esto no sé qué es. Entonces aquí están los dos portaobjetos. Este es el método en cuña, donde se ocupan, pues acá, dos portaobjetos. Fíjense que ahora ya traen las cajas de portaobjetos que le venden, ya vienen recortados de los extremos, de las puntas. ¿Por qué? Así, láminas con puntas recortadas. ¿Por qué? Porque así el borde, la esquina del portaobjetos que va a deslizar no se va a confundir, va a dejar un espacio entre la sangre que se va a deslizar y el borde de la lámina, si no ahí se confunde, ¿verdad? Pero sí deben de ser portaobjetos limpios, secos, desengrasados. Si usted no cumple con eso, no le va a quedar un buen frotis. Hay algunos que hacen manual, ¿verdad? Manual es igual, pero sí se hace en la mano, ¿verdad? El extendido. Otros pues prefieren hacerlo en una superficie, como vemos acá. Ajá. Como partes de un extendido de sangre, pues tienen, sí, cabeza, como vemos acá, cuerpo y cola. En la cabeza y el cuerpo, dice, las células pequeñas que se quedan, ¿verdad? Al hacer el deslizamiento se quedan células pequeñas. En la cola están las células más grandes, como son los neutrófilos y los monocitos. Ahora, el frotis o el extendido de sangre realmente se utiliza para hacer un recuento, decíamos, el recuento diferencial que mencionamos acá. Y el método que se realiza es el método de Muraya, ¿verdad? En donde esto significa que hay que hacer un recorrido para realizar el recuento de células. La fórmula diferencial o recuento diferencial se hace y se reporta por 100 células observadas, ¿verdad? En el frotis. Y dice acá que el área para realizar el recuento diferencial debe hacerse entre, ay, entre el cuerpo y la cola, más o menos a este nivel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí es donde, miren, este es el método de Murray, entre el cuerpo y la cola, porque ahí es donde usted puede, las células están bien distendidas, y usted puede diferenciar, este es un neutrófilo, este es un linfocito, este es un eosinófilo, este es una célula que parece una célula inmadura, que está por igual, ¿verdad? Usted lo puede, estas no deberían de estar aquí, ¿verdad? Pero sí son solo células anormales, porque no deben de estar en sangre circulante, pero estos sí, ¿verdad? Bueno, técnica para la elaboración del frotis, pues aquí está, ¿verdad? Pone usted su frotis ya con las condiciones que ya dijimos, pone la cantidad de sangre eh, adecuada, con una cantidad calculada, pero que no sea ni mucha ni poquita. Tiene su portaobjeto superior, lo desliza, llena todo el borde y lo desliza, ¿verdad? Para obtener un buen frotis. Un frotis fino o grueso va a depender de la rapidez del deslizamiento. Porque si usted va al hacer el frotis, usted va por poquitos, le va a quedar un frotis, ya lo vamos a ver por ahí, como con graditas. Eso no le va a ayudar, ¿verdad? El ángulo del extensor también es bien importante, ¿verdad? Más o menos unos 45 grados.
y la cantidad de muestra. Por eso le decía, usted calcula qué cantidad de muestra le puede, qué cantidad, qué le va a poner, cuánto le va a poner de sangre para que ni le sobre ni tampoco le quede falta. Las características de un buen frotis, que tiene que ser fino y delgado con unos bordes bien uniformes, como vemos acá. Aquí miren los frotis inadecuados porque la extensión fue corta y muy gruesa, puso mucha sangre. Extensión larga y muy fina porque puso muy poquita sangre. Extensión con estrías transversales, eso que le dije, que va uno por poquitos así, va dejando como graditas. Eso no es correcto. No le va a servir. Extensión con estrías longitudinales, peor. Con zonas sin grasa, ¿verdad? No, sin sangre, que diga, con grasa, va a haber espacios, ¿verdad? Espacios donde grasosos, pues, ¿verdad? Son de grasa. Extensión con cola muy deshilachada, tampoco eso no le va a ayudar porque no va a poder observar ni hacer el recuento, mucho menos. Ahora usted tiene que ir aprendiendo también, ¿verdad? Hay fuentes de error. En la tinción, si le quedó muy pálida, usted tiene que corregir, ¿verdad? Es que cuando usted va a utilizar un colorante, cuando usted va a ocupar un colorante, usted, por lo general ahora, usted compra el colorante, se lo venden ya diluido, ya no lo prepara, sino que antes sí. Y así lo van a encontrar los componentes que lleva el anticoagulante en la guía de laboratorio, pero ahora ya no, ahora lo venden ya diluido, pero no le dicen a cuánto tiempo, no le dan indicaciones. Entonces usted compra su colorante y usted tiene que establecer los tiempos adecuados y de tinción, ¿verdad? De lavado y de tinción. Si usted tiene una tinción por exceso de lavado o tinción escasa, ¿verdad? Va a ser pálido, un frotis coloreado bien pálido. Se corrige si usted disminuye el tiempo de lavado o aumenta el tiempo de tinción. Usted tiene que ir ahí averiguando, ver cuáles son sus tiempos ideales. Si le queda un frotis demasiado azul, es porque lo lavó poquito, ¿verdad? Insuficiente, poca agua para lavar los restos de colorante, o que le dio mucho tiempo, o que el colorante está demasiado alcalino. ¿Y cómo lo va a corregir? Poniendo menos colorante o más diluyente, bajando el tiempo de tinción o aumentando el tiempo de lavado. Así es como van a ir, así es como se va estableciendo, ¿verdad? Los tiempos adecuados y que no le den error. Un extendido rosado intenso se debe por acidez excesiva o porque el lavado fue demasiado lavado, el frotis, y entonces se le lavó. Bueno, aquí tenemos una compañera que está en el microscopio óptico observando su frotis, ¿verdad? Un frotis adecuado, como ¿verdad? Donde vemos aquí bonitos los glóbulos rojos, estas son las plaquetitas. Estos serían, digamos que estos son glóbulos rojos normales, los vemos como normales. Estos sí, ¿verdad? Aquí hay una oiquilocitosis, términos que ya ustedes ya escucharon, en donde hay diferentes formas, diferentes tamaños de anisocitosis. Igual estos, vamos a encontrar estos. A ver, alguien que me diga, dice Cecilia Beatriz. ¿Qué Sí, pasó aquí? A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Qué podemos decir que nos está indicando estos campos microscópicos de este frotis? Este extendido. ¿Qué pasó que la aquí? persona tal vez esté padeciendo algún tipo de anemia. Correcto. Igual acá, ¿verdad? Por supuesto que esta no es una anemia nutricional,
Cuando veamos anemia, si les hablen de anemia, van a ver que las anemias no solamente son por, por, por causa nutricional, no, también hay por defectos en la forma, en la membrana del eritrocito. Igual aquí, miren, este es un eritrocito, nada que ver, nada que ver. Nos sentamos al microscopio como nuestra compañera aquí, vemos esto, olvídese, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Aquí hay unos eritrocitos mero raros. Este gran neutrófilo que hay aquí, un linfocito. Imagínense aquí, mire cuánto es esto. Es que este frotis, este es extendido de sangre, pero este es un extendido de médula ósea. ¿Por qué? Porque aquí están viendo, vamos, cuando vean hematopoiesis, diferentes estadios de la línea roja. Estos son de la línea roja, estos grandes son de la línea blanca. Con un frotis bien coloreado, bien hecho y bien coloreado. Igual aquí, miren aquí, esta sería una gran plaquetota, miren, macro plaquetas, un problema terrible de plaquetas, de plaquetas, miren. Y los glóbulos rojos también pues están morfológicamente, van indicando que esto no es normal. Igual en esta, ¿verdad? Un frotis bien hecho, miren los glóbulos rojos, las plaquetitas, ¿verdad? Los diferentes leucocitos, monocitos, neutrófilos, linfocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Igual acá, ¿verdad? En este campo, pues vemos un neutrófilo que lo podemos decir nosotros y aseguramos, este es un neutrófilo, este es un linfocito, este es una plaqueta. Estos son glóbulos rojos normales. Por supuesto que el frotis de sangre, vamos a ver más adelante, que el frotis de sangre le va a ser el complemento de su trabajo en el análisis de una muestra en el área de hematología. Allá vamos a ver por qué. Igual, ¿verdad? Esto no es normal. Igual, ¿verdad? Un amontonamiento, o tal vez que estamos en una buena zona porque estamos viendo bien claramente que es un neutrófilo. Sí, pero si este amontonamiento de células rojas no va mucho. Igual aquí, este es un eosinófilo, miren, gránulos anaranjados, ¿verdad? Esto es un neutrófilo porque su núcleo es policementado y de color azul, son núcleos basófilos. Miren estos, estos son, ya les digo, granulaciones, esto pareciera que fuera, no son reticulocitos, pero sí son granulaciones dentro de los eritrocitos. Estos son eritrocitos con granulaciones que no son nada normal. Y aquí, ¿qué más podemos decir acá? Bueno, no nos sirve mucho esa diapositiva, pero... Y hasta aquí, jóvenes, ¿verdad? Hemos llegado cubriendo las dos clases, la de hoy y la de mañana. Yo espero que puedan que les sirva mucho lo que es el inicio y el arranque de estos temas, porque sí son bien importantes en el estudio hematológico de la sangre. Vamos a ver. Ajá, joven. Disculpe, me quedó un poquito de duda en la última imagen donde se veía una tinción como que de fondo era azulita. Y yo creería, usted dijo que no era reticulocitos, Ajá. pero no por ser alguna tinción azul, como por ejemplo la que se ocupa para los reticulocitos, que creo que es la azul cresil brillante, Ajá. no serían reticulocitos esos que se vieron. ¿Sabe por qué le digo que no? Porque
hablar de reticulocitos es la formación de un retículo, ¿verdad? Porque ya no tienen núcleo, los reticulocitos ya no tienen núcleo, sino que restos de RNA que se han aglomerado. Y si usted se va a un atlas y buscamos reticulocitos, va a ver que esa distribución de esos gránulos no pareciera que fueran de reticulocitos, ¿verdad? Sí se ve un fondo como azulito, el fondo. Por eso les dije, no, estos no son reticulocitos. Por eso, porque no me convencieron, la verdad. No me convence esa coloración así, no me convence, porque si es de coloración de Wright, nada que ver. Y si es coloración de azul de crecir brillante para identificar reticulocitos, esos no me parece que fueran reticulocitos. Pero sí les dije, ¿verdad? Tiene que ser más, los reticulocitos cabal se ven como es más, tienen diferentes estadios, pues, dependiendo del retículo, como esté formado, como núcleo, que estén dispersos, pero no es el tipo de granulación que tiene, de RNA que tiene el reticulocito. Por eso es que no le haga caso a esa diapositiva porque no me gustó. Gracias, Lick. Bueno. Y más jovencitos. ¿Estamos? ¿Sí? Yo, más que una duda, es una curiosidad la que tengo. A ver, Leo. Cuando se hacen los frotis de sangre, es un error hacerlas en la placa grasosa, ¿verdad? Sí. Porque no se va a hacer bien el extendido. No. Pero en un caso, bueno, hoy en día se miran bastantes casos en donde cuando se obtienen las muestras, la sangre, ¿verdad?, sale bastante grasosa. Entonces, ¿algún tips para trabajar con sangre así? Porque eso es inevitable separar la grasa de una muestra así, ¿verdad? Cuando tiene bastante colesterol, triglicéridos en los pacientes. ¿Cómo sería un tips para hacer el extendido en el frotis? A ver, analicemos. Es una muestra de un paciente que tiene aumentados los lípidos. Pero estos lípidos son determinados con pruebas especiales. Son colesterol, son triglicéridos, ¿verdad? Que es lo más frecuente. Pero esos, sí, ahí sí fíjese que me pone bien en qué pensar, pero eso no hace nada. La viscosidad de la sangre no la da ese tipo de grasas, porque usted trabaja con su muestra de sangre y con esa misma muestra de sangre, ¿verdad? Hace determinación de triglicéridos o de colesterol en el laboratorio y ese mismo tipo de sangre puede usar para hacer un extendido de sangre para seguir con hacer un hemograma donde va una fórmula diferencial donde ocupa un frotis de sangre. Pero no, más que todo lo que interviene en que le quede bien hecho un frotis es el material, las láminas que donde va a deslizar la sangre. No es que los lípidos que lleve la sangre le van a impedir que queden esos gránulos ahí, esos espacios así, no. Usted definitivamente ve que usted no lavó bien sus láminas para hacer el frotis, porque es en la lámina donde quedan esos espacios, porque es la lámina la sucia, es la lámina la que tiene grasa, pero no la grasa que lleva sangre, no, ahí sí que no, sino que es la lámina la que usted debe tener. Es más, se le recomienda usar láminas sin rayones, que eso se puede solventar, pero sí láminas limpias, desengrasadas. Para que usted haga un buen frotis, de eso se tiene que cerciorar. No influye allí realmente que hayan
colesterol, triglicéridos, grasa en sangre, no, no es eso. Para hacer un frotis no le interfiere eso, sino que es la suciedad de la lámina que va a utilizar. Haga la prueba. Bueno, está bien, gracias, licenciado. Bueno. Ajá, jovencitos. ¿Quedamos? Entonces tenemos clase el viernes, ¿verdad? El viernes nos volvemos otra vez a comunicar. Si no tienen preguntas. ¿No tienen más preguntas, jóvenes? ¿Inquietudes? ¿Dudas? ¿Para nada? Que pasen buenas tardes, jóvenes. Que descansen un poquito, descansen. Gracias a usted. Gracias, Liz. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Muchas licenciada. gracias, Liz. Bueno, buenas tardes. Adiós, Fer.